con la explicación de lo que significa un anticuerpo. Un anticuerpo es una molécula proteica que se produce en respuesta a estimulaciones antigénicas, primero con el linfocito T y después con el linfocito B, que es finalmente quien produce este tipo de molécula, que puede ser de 5 isotipos: la G, la M, la A, la D y la E. En inmunodiagnóstico, las más utilizadas son la G, la M y la A. Estas moléculas de anticuerpo son específicas para los antígenos. ¿Qué significa eso? Que hay una relación de especificidad entre ellos. No todos los anticuerpos reaccionan con todos los antígenos, sino con aquellos específicos frente a los cuales están dirigidos. Recordemos que la estructura antigénica tiene que ver con la distribución espacial. Y recordemos que el anticuerpo es una proteína también. Entonces, ese reconocimiento antígeno-anticuerpo es específico. Y ese es el fundamento de las pruebas inmunológicas, la reacción antígeno-anticuerpo, que si bien es cierto, no se van a dar en el organismo, sino in vitro, ¿no? Lo hacemos pueden ser en tubos, pueden ser en cubetas, es en el laboratorio, por eso es in vitro, son reacciones netamente serológicas. ¿Y por qué serológicas? Porque estas reacciones se hacen a partir de una muestra de un paciente. ¿Y qué tipo de muestra usamos? Sangre. ¿Por qué la sangre? Porque allí es donde vamos a encontrar la mayor concentración de anticuerpos. ¿Podemos utilizar otro tipo de fluido, otro tipo de muestra? Sí, podemos utilizar líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. A veces lo usamos. Y nada más, porque las demás secreciones, la orina, eh, las secreciones de heridas y demás, no tienen concentraciones de anticuerpos suficientes como para poder realizar una prueba inmunológica, a menos que lo que yo esté buscando sea pues otro tipo de reacción, como mencionaremos un poquito más adelante. Entonces, la reacción antígeno-anticuerpo es específica, es una reacción que se va a dar a partir de muestras de sangre, específicamente la parte líquida de la sangre, es decir, el suero, y son reacciones antígeno-anticuerpo que se realizan en el laboratorio, in vitro, y que me van a permitir, ojo aquí, me van a permitir detectar y cuantificar, ojo, detectar, o sea, es una prueba de tipo cualitativa, o cuantificar, o sea, que es una prueba de tipo cuantitativa también. Detección y cuantificación tanto de antígenos como de anticuerpos, en ambos casos para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Si ustedes observan la figura de la derecha, van a ver que esta célula bacteriana posee en su superficie tres antígenos diferentes: un triángulo, un cuadrado y una figura semi-elipsoidal. Para cada uno de ellos hay un anticuerpo. Por ejemplo, el anticuerpo A se une al triángulo, el anticuerpo B se une al semi-elipsoide. ¿Qué significa eso? Que los anticuerpos son específicos. Cada una de estas figuras son determinantes antigénicos diferentes. ¿Por qué? Porque todos estos antígenos están en la superficie de la bacteria, es decir, forman parte de su pared celular. Un antígeno puede tener varios determinantes antigénicos y a ellos se van a unir los anticuerpos. Esa propiedad es importantísima para el diagnóstico inmunitario. Un diagnóstico que es específico, un diagnóstico que me permite la detección de antígenos y de anticuerpos a partir de la formación de un complejo inmune, ¿no? Yo puedo ubicar aquí, por ejemplo, una reacción de aglutinación. Varios anticuerpos se unen
a el mismo epítopo en varias bacterias y forma un grumo, se aglutina, es un fundamento de una de las pruebas, pero siempre recordando que los anticuerpos son específicos, por lo tanto están dirigidos contra una estructura en particular. Las reacciones antígeno-anticuerpo se van a producir en tres etapas diferentes. La primera etapa, compuesta de la formación del complejo antígeno-anticuerpo, vale decir la unión del antígeno, en este caso la estrellita, el más de color rojito, y su anticuerpo correspondiente. Esa formación de ese complejo, eso se llama complejo antígeno-anticuerpo, es la fase o etapa primaria. Luego hay una etapa secundaria o una fase secundaria, donde se van a producir eventos visibles, aglutinación, precipitación, etc. Y que son fundamentos de las pruebas también. Y luego habrá una fase terciaria, donde se va a neutralizar el antígeno o finalmente se va a destruir al ser fagocitado. Entonces, cada una de estas etapas pueden ser analizadas en el laboratorio. Las reacciones antígeno-anticuerpo tienen, por otro lado, algunas características con respecto a la naturaleza de su enlace. Son enlaces no covalentes, vale decir que son enlaces reversibles. Son enlaces débiles por lo general, donde hay puentes de hidrógeno, hay uniones iónicas, hay interacciones hidrofóbicas, hay fuerzas o interacciones de Van der Waals, que permiten justamente que esta unión sea reversible, tanto para la parte de interacción primaria como para la interacción secundaria. Estos enlaces no covalentes, los cuatro, enlace de hidrógeno, la fuerza electrostática, las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas hidrofóbicas, permiten en conjunto una energía de unión elevada. ¿Y para qué sirve esa energía de unión elevada? Para darle fuerza al enlace antígeno-anticuerpo, que si bien es cierto, es no covalente, necesita una fuerza de enlace suficiente para tener afinidad y para tener avidez, que son dos características importantes que deben cumplirse para que la reacción antígeno-anticuerpo sea efectiva. Otro concepto que nosotros tenemos que manejar en las pruebas de laboratorio es el concepto de título. Cuando uno hace una dilución, cuando uno diluye muestra, siempre se usa los múltiplos. ¿No? Diluyo al medio. ¿Qué significa diluyo al medio o 1 en 2? Que le voy a poner una parte de suero y una parte de suero fisiológico. Eso se llama 1 en 2. 1 en 4, una parte del suero del paciente y 3 partes del suero fisiológico. 1 en 8 y así sucesivamente las diluciones que sean necesarias. Ahora, ¿a qué le voy a llamar título? El título no es otra cosa que la máxima dilución de suero donde voy a observar positividad. Veo aquí este suero, el suero 1, positivo. Lo diluyo. Primera dilución, positivo. Segunda dilución, positivo. Tercera dilución, positivo. Cuarta dilución, positivo. Quinta dilución, negativo. ¿Cuál es el título? La última dilución donde salió positivo. Entonces, como lo he diluido en 15 partes de suero más de suero fisiológico más una parte del suero del paciente, es 1 en 16. Ese es el título que voy a observar y esa es la lectura de mi prueba. Hay pruebas que se hacen así, diluyendo. Obviamente, a más dilución, mayor concentración de lo que estoy buscando, del anticuerpo, generalmente, o del antígeno. ¿Por qué me ayuda el concepto de título? Me ayuda para estimar de manera semi-cuantitativa la concentración tanto de antígeno como de anticuerpo, para comparar las muestras. Hoy día, por ejemplo, me salió 1 en 16. Mañana, le repito, me sale 1 en 256. Está aumentando, no está disminuyendo. Mientras más lo diluyo, más positivo sea, más concentrado ha estado. Entonces, estas
mediciones de título me ayudan a mí a poder comparar muestras. Observemos este gráfico inferior. En este gráfico yo tengo dos ejes. En el eje de las X, de las abscisas, está la concentración de antígeno. Y en el eje de las ordenadas, en el eje de la Y, la formación de complejos visibles. Entonces, si yo tengo un exceso de antígeno o un exceso de anticuerpo, no voy a poder observar los complejos formados. No se van a poder observar. En el caso de que haya exceso de anticuerpos, en el laboratorio se le llama fenómeno prozona, y en el caso que haya exceso de antígenos, le decimos fenómeno de pozona. ¿Cuál es la importancia de estos dos fenómenos, de prozona o de pozona? Que en ambos casos la prueba me va a salir negativa, sin que ello necesariamente implique que el paciente no tenga la enfermedad. Entonces, es importante, claro, sí, Julie, la máxima de la inversa sería 1 en 16. Así es como se lee, 1 en 16. Es necesario que yo tenga necesariamente en la prueba una proporción óptima tanto de antígenos como de anticuerpos para que yo pueda observar el fenómeno dentro de lo que se llama zona de equivalencia, que es lo que está aquí en el centro. Si yo tuviese que evaluar una prueba diagnóstica, siempre busco esta zona de equivalencia, porque si hay mucho antígeno, la prueba me va a salir negativa, no voy a poder mirar nada. Y si hay mucho anticuerpo, la prueba me va a salir negativa también. Necesito estar en la zona de equivalencia. Y eso es algo que las pruebas de laboratorio siempre han buscado. ¿Para qué? Para poder tener la mayor cantidad de verdaderos positivos, o sea, evitar los falsos positivos y los falsos negativos. Cuando los anticuerpos aparecen en sangre, se dice que el paciente ha seroconvertido. Paciente que tenga una enfermedad viral, que puede tener un periodo de latencia o un periodo de ventana, también se le puede decir. Y en el momento en que empiezan a aparecer los anticuerpos en sangre, se habla de seroconversión. Eso en las enfermedades agudas. En las enfermedades crónicas, el concepto es diferente. Por ejemplo, un paciente puede tener VIH y tiene años con VIH porque está además con el tratamiento, con su tratamiento Targa. Pero sucede que después de un buen tiempo de control, se observa que el título de los anticuerpos de ese paciente cuadruplica en un periodo de más o menos 2, 3, 4 semanas. En un mes cuadruplica, o sea, aumenta la cantidad de anticuerpos. En esos casos de enfermedad crónica también se le dice seroconversión. Sí, repito entonces la parte de seroconversión. La seroconversión significa la aparición de anticuerpos en un paciente. Ojo, es la aparición de anticuerpos, no el inicio de la enfermedad. Ya nosotros hemos hablado que la producción de anticuerpos se da después de haberse activado la vía o la respuesta adaptativa para IgM, generalmente después de 7 días, para IgG, generalmente después de 14 días. Esos periodos varían de acuerdo a las enfermedades. Pero seroconversión en una enfermedad aguda se le dice a la aparición de anticuerpos. ¿Cuándo seroconvierte un paciente? Cuando aparecen anticuerpos en su sangre, en una infección aguda. Y en una infección crónica, cuando ese título de anticuerpos aumenta por lo menos 4 veces en un periodo de un mes. Hoy controlamos a ese paciente con VIH, por ejemplo, y tiene un título de
1 en 16. Después de un mes lo volvemos a controlar, está en 1 en 256, ha aumentado más de 4 veces. El paciente a cero convertido, se le dice. O aparece los anticuerpos o aumentan su título en más de 4 veces. El primer concepto de aparición va de la mano con la enfermedad primaria, con la enfermedad inicial, con la enfermedad aguda, y el segundo en relación con la enfermedad crónica. Entonces, mis pruebas serológicas están dirigidas a poder enfrentar tanto al antígeno como al anticuerpo, para poder detectar los diferentes tipos de agentes causales de enfermedad que no he podido detectar de repente en un medio de cultivo. Y para ello existen diferentes metodologías y técnicas en el laboratorio. Está la inmunofluorescencia, el radioinmunoensayo, la metodología de ELISA, que es el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, la metodología de las pruebas rápidas, que es la inmunocromatografía, la quimioluminiscencia, la aglutinación, la precipitación, las pruebas de neutralización, etc. Y los colores con los que está escrito cada una de estas pruebas tiene que ver con el tipo de interacción, vale decir, el color marrón tiene relación con las pruebas de interacción primaria, aquellas donde la reacción no es visible. Los dos siguientes que están en celeste o azul tienen que ver con las pruebas de interacción secundaria, o sea, cuando el fenómeno es visible a simple vista. Y los últimos 4 de color negro están en relación con la interacción terciaria, o sea, cuando ya se está eliminando al agente causal. Este tipo de pruebas serológicas puede clasificarse inclusive en dos grandes grupos. Las pruebas de interacción primaria, que miden esta interacción antígeno-anticuerpo, son pruebas muy sensibles, por encima del 98% de sensibilidad. Son pruebas muy específicas, por encima del 95% de especificidad generalmente. Ejemplos de ellas, las pruebas de ELISA, las pruebas de inmunofluorescencia, las pruebas de quimioluminiscencia y las pruebas de inmunocromatografía. Sí, las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son muy sensibles y muy específicas. ¿Y cómo dicen que no sirve? Bueno, el que dice que no sirve es porque no sabe aplicarla. Una prueba rápida, una prueba de inmunocromatografía aplicada en el momento correcto, tiene una sensibilidad excelente. El kit está en saber cuándo tomarla, no tomarla en cualquier circunstancia o porque se me ocurre. Hay que tomarla en el tiempo que corresponde. Las pruebas de interacción secundaria, por otro lado, son pruebas que van a evaluar la fase visible de la interacción antígeno-anticuerpo. Son pruebas más económicas, más baratas, digamos, son pruebas sencillas de hacer, y ahí está la precipitación y la aglutinación. Entonces, a continuación vamos a desarrollar cada una de estas pruebas, así en grandes rasgos, como para que se pueda comprender de qué trata cada una. Y vamos a empezar con las de interacción secundaria, vale decir, con aquellas pruebas que tienen que ver con fases visibles de la interacción antígeno-anticuerpo. O sea, yo voy a observar a simple vista esa reacción antígeno-anticuerpo. Son las primeras pruebas, dicho sea de paso, que se desarrollaron en el inmunodiagnóstico y continúan siendo pruebas bastante sencillas, bastante baratas de realizar. La precipitación, que es una de las técnicas de laboratorio, es una técnica que trata de examinar o buscar un antígeno, generalmente un antígeno soluble, que en unión con el anticuerpo puedan formar un entramado, esta vez insoluble, lo que nosotros vamos a llamar precipitado. Si ustedes observan el tubito de la derecha, ¿no? Tenemos ahí los antígenos, tenemos anticuerpos, y como estos dos son específicos, va a llegar un momento en el tubo que van a interaccionar entre sí.
se van a unir porque son específicos. Al momento de unirse van a formar una banda de precipitación, un anillo de precipitación. Y eso es lo que yo voy a observar a simple vista, el precipitado. Siempre teniendo en cuenta la zona de equivalencia. Significa que si hay mucho anticuerpo, ¿no? Si hay mucho anticuerpo, voy a estar pues en presencia del fenómeno de prozona. Si hay mucho antígeno, voy a estar en presencia del fenómeno de postzona. Y lo que busco es estar en la zona de equivalencia. ¿Por qué? Porque si caigo en estas dos zonas de exceso de anticuerpo, exceso de antígeno, mi prueba va a salir negativa y mi paciente no está negativo. Entonces es importante que esta parte se tome en cuenta en el momento de elaborar la prueba. Estas reacciones de precipitación, y aquí está también explicado, ¿no? Se forman en la zona de equivalencia. Ahí está la zona de equivalencia. En la parte de exceso de anticuerpo está el fenómeno de prozona, y en la del exceso de antígeno el fenómeno de poszona, que para interpretación de la prueba es pues negativo, ¿no? En este anillo o reacción de precipitación, ¿qué cosa voy a mirar yo? Voy a mirar la zona del medio, porque es lo que se ve como precipitado. Los otros lados no los voy a ver. Pero ahí también hay anticuerpo o hay antígenos, sí, pues, pero no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque caigo en el fenómeno prozona o el fenómeno poszona. Veamos una figura aquí, el tubo. En el tubo de ensayo estoy viendo justo el precipitado en el medio. Así se observa cuando se hace esta prueba de precipitación en fase líquida, o sea, en medios líquidos, que no es muy común. Generalmente se hace en medio sólido porque es más fácil de observar. En medio sólido se utilizan unas placas Petri. Entonces, lo que voy a hacer es esperar que el antígeno y el anticuerpo difundan en el agar, ¿no? Se difundan en el sentido de que si se encuentran disueltos en el agar, se traten de encontrar, como ven aquí, en esta figura del lado derecho, yo tengo un antígeno y en el lado azul está el anticuerpo. Suponiendo que este sea de sarampión, el antígeno, el anticuerpo también es de sarampión. Entonces, como esto va a difundir de manera radial, así como ven, hacia los lados, pues se trata de una placa de agar, de una placa de gelatina, va a llegar un momento donde estas dos sustancias se van a encontrar. Y al momento de encontrarse, van a formar el complejo antígeno-anticuerpo e inmediatamente van a precipitar. Y se va a formar esta banda, que se llama así línea o banda de precipitina. ¿Por qué? Porque ahí precipitó el complejo antígeno-anticuerpo. Pero ojo, tienen que ser específicos el uno para el otro. Si este es sarampión, el anticuerpo tiene que ser para el sarampión. Si este es rubiola, el anticuerpo tiene que ser para rubiola. Si no, no va a funcionar. Tiene que ser específico. Entonces, de precipitación se pueden hacer en líquido o se pueden hacer también en gel, en placas Petri. ¿Cuál es la más usada? La de las placas Petri, porque me permite observar con mayor facilidad. Una de estas técnicas se llama inmunodifusión. Si ustedes observan en la parte que estoy señalando con el puntero, esto es una placa Petri a la que le han hecho 3 agujeritos. En cada uno de esos agujeritos se está colocando la sustancia a examinar. En el caso del medio, lo que se está colocando es un antígeno. Y en el caso de los extremos, se están colocando anticuerpos. ¿No se ve el puntero? A ver. Sí. Vamos a usar entonces el lápiz, creo que se ve mejor. Esta placa, donde estoy escribiendo al costado, es una placa de agar. ¿Sí? Esa placa de agar tiene algunos pocillos. Pocillo 1, pocillo 2, pocillo 3. Como es una placa de agar, es una sustancia semisólida, va a permitir que las sustancias que yo coloque ahí puedan difundir entre ellas. Imagínense que es una esponja y que va a permitir pasar el líquido a través de ellas. Eso es lo que sucede en realidad.
Entonces yo voy a dispensar diferentes sustancias dentro de este agar. Por ejemplo, en la parte central voy a colocar un antígeno y en la parte periférica voy a colocar un control de anticuerpo, vale decir, del mismo tipo del antígeno, y voy a colocar dos muestras de suero de mis pacientes, la muestra 1 y la muestra 2. Como este antígeno va a difundir de manera radial lo mismo que estos sueros, si son específicos se van a encontrar. Si son específicos y se encuentran, van a formar una banda de precipitación, una línea de precipitación, como vemos acá, por ejemplo. Entonces, si aquí se forma una línea de precipitación, significa que este antígeno se unió con un anticuerpo que estaba presente en este suero del paciente. Si esto era sarampión, el paciente tiene anticuerpos contra el sarampión, entonces. De eso se trata la inmunodifusión. Aquí, por ejemplo, ¿no? Se ve cómo difunde el anticuerpo, cómo difunde el antígeno y se encuentran en el centro. Y forman esa línea de o banda de precipitación. A eso se le llama inmunodifusión. La inmunodifusión radial, como su nombre lo indica, la difusión de las sustancias es pues de manera radial, a lo largo de toda la distribución de la placa. ¿Me sirve para qué? Para poder observar o poder medir algún anticuerpo o antígeno disuelto. Hay un link que está escrito aquí. Ese link lo ven después, les va a ayudar a entender un poquito más lo que significa la inmunodifusión radial. ¿Okay? Pueden observarlo y pueden ahí encontrar un ejemplo en vivo de lo que significa la inmunodifusión radial, que es una prueba que se utiliza hasta ahora, a pesar de ser bastante antigua. Todavía se sigue utilizando. Luego está la inmunodifusión doble, llamada también método de Oconi, donde lo que se van a buscar es diferentes antígenos, ya no solo uno, sino varios, y de acuerdo a eso se van a establecer patrones, patrón de identidad parcial, patrón de no identidad, complejo, etcétera. Para conocimiento, aquí también hay dos enlaces a donde pueden ingresar para ver dos videos sobre cómo se hace en sí la prueba en el laboratorio. Y tenemos la inmunoelectroforesis. De las tres mencionadas, la más usada es esta, la inmunoelectroforesis. ¿Por qué? La inmunoelectroforesis es una técnica de laboratorio que combina dos metodologías. Combina la electroforesis, o sea, la separación de proteínas por intermedio de la corriente eléctrica, y en segundo lugar utiliza las técnicas de precipitación. Esta inmunoelectroforesis se lleva a cabo en un gel, en un soporte de gel. Se llama gel de agarosa, que es igual que el agar, solo que un poquito más suelto, un poquito más aguadito. Es un gel igual que el agar que usamos para siembra, pero un poquito más aguadito. Ok. Este gel de agarosa sirve para colocar el suero de mi paciente. No, aquí está. Vamos a marcar la muestra de suero. Coloco la muestra de suero, o sea, una gota del suero de mi paciente. Le aplico corriente al gel de agarosa. Le aplico corriente. E inmediatamente las proteínas que están incluidas en el suero van a empezar a migrar. ¿Desde dónde? Desde el polo negativo hacia el polo positivo. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen una carga negativa. Entonces, polos opuestos se atraen. La proteína migrará hacia el lado positivo, rechazando el lado negativo. Polos iguales se separan, se repelen. Entonces, vamos a ver cómo por corriente las diferentes fracciones proteicas presentes en el suero se separan. ¿En función de qué se separan? En función de su peso. Uy, ¿qué pasó? ¿La pantalla se ve negro? ¿Qué pasó? Sí, Julie.
¿Levantaste la mano? Doctor, disculpe, la pantalla se ve negro, solo se ve el puntero, como era. ¿Alguien más tiene ese problema? Porque la mía yo la veo bien. ¿Alguien más tiene el problema de no poder observar la pantalla? ¿Nadie? Ok. Fátima dice que sí lo ve bien. Julie también. Te recomiendan que Lucero es bien. Y gracias, Ariana. Angélica también. De repente, si lo actualizas, Julie. Bien, continuamos. El caso, entonces, de la inmunoelectroforesis, decíamos que son dos técnicas combinadas. Una es la separación electroforética, o sea, utilizo corriente para separar las proteínas contenidas en el suero. Y nosotros sabemos pues, que en el suero hay albúmina y hay globulinas, ¿verdad? Hay las alfa globulinas, las beta globulinas y las gamma globulinas. Y eso es lo que se va a separar a través de la corriente. ¿Por qué? Porque las proteínas van a ir migrando de acuerdo a su peso, ¿no? Mientras más pesen, más lejos van a migrar, más se van a separar en el espectro electroforético. Pues al final yo voy a observar varias sombras como las que estamos viendo aquí en la parte superior. Y adicionalmente a eso, ya en un segundo paso, voy a colocar un componente llamado antisuero. ¿Por qué le digo antisuero? Porque contiene anticuerpos contra el suero humano. Y ese antisuero que contiene anticuerpos contra el suero humano va a reaccionar pues, con la albúmina, con la alfa globulina y con las gamma globulinas. ¿Y por qué sucede esto? Por el principio que hablábamos al inicio, los anticuerpos son específicos. Por lo tanto, van a reaccionar con un tipo de antígeno diferente. Ahora, ese antisuero, ¿qué cosa va a contener? Depende. Si quiero buscar anticuerpos contra gamma globulina, se formará solamente el arco aquí. Si quiero buscar anticuerpos contra la albúmina, solamente se formará aquí. Si quiero buscar anticuerpos contra, por ejemplo, las alfa globulinas, se formará el arco aquí. O sea, va a depender de lo que yo esté buscando en mi prueba. Esa es la inmunoelectroforesis. Entonces, la precipitación trata pues de buscar un antígeno o un anticuerpo a partir de una reacción de precipitación, que no es otra cosa que la formación de un complejo antígeno-anticuerpo en una fase líquida o en una fase sólida. La otra técnica de inmunodiagnóstico es la aglutinación, donde se va a buscar también la formación del complejo antígeno-anticuerpo, pero esta vez ya no va a haber un precipitado, lo que va a haber es un aglutinado. Un aglutinado que no es otra cosa que la formación de grumos, porque así se ve, como si fuesen grumitos. Aquí también se tiene que tener en cuenta la zona de equivalencia. ¿Qué significa eso? Que no puede haber mucho anticuerpo y tampoco puede haber mucho antígeno. Sin embargo, estas pruebas de aglutinación tienen mucha más sensibilidad que las pruebas de precipitación. ¿Qué tipo de pruebas de aglutinación conocemos? Hay varias. La aglutinación activa, por ejemplo, donde se utiliza una partícula aglutinante como antígeno. ¿Como cuál? Grupo sanguíneo. Alguna vez se han hecho una prueba de grupo sanguíneo y les han sacado sangre del dedo, una gotita lo han puesto en 3 espacios diferentes de unas láminas con una concavidad, unos vidrios con una concavidad, y le han agregado unos líquidos, ¿verdad? Un líquido azul, un líquido amarillo y un líquido blanco o transparente. ¿El líquido azul qué cosa contiene? Contiene anticuerpos contra contra la fracción o el carbohidrato A de los eritrocitos. ¿El líquido amarillo qué cosa contiene? Anticuerpos contra el
carbohidrato B de los eritrocitos. ¿Y el blanquito qué cosa tiene? Anticuerpos contra el carbohidrato D, el RH, de los eritrocitos. Y si se forman grumitos, como ven en la figura, estamos hablando de una prueba positiva. Por ejemplo, aquí en la primera, este paciente es un A positivo, ¿no? Se forma el grumo con el azulito, que era el A, y con el transparente, que era el D. Este es un B positivo, un AB y un O. Prueba de aglutinación. Barata, no es cara. Estas pruebas de aglutinación activa, además de los grupos sanguíneos, tenemos también las pruebas de Coombs, tanto el Coombs directo como el Coombs indirecto, que están dedicados pues a buscar anticuerpos tanto de feto como de mamá, en el caso de incompatibilidad RH, eritroblastosis fetal, etc. Y en microbiología también hay una prueba de aglutinación activa que se llama reacción de Hadelson, como ven aquí, y que se encarga de la búsqueda de anticuerpos contra brucela en el suero humano. O sea, si un paciente ha tenido brucela, yo puedo buscar sus anticuerpos a partir de esta reacción de Hadelson. Lo mismo en el caso de algunas otras infecciones, como la producida por el Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas. Yo puedo buscar anticuerpos contra Trypanosoma cruzi o toxoplasma. También puedo buscar anticuerpos a partir de esta metodología de aglutinación activa. La aglutinación pasiva, por otro lado, ya utiliza una combinación formada por un elemento inerte, al cual se le une pues un antígeno. Ese elemento inerte no es otra cosa que unas pelotitas de látex. Unas pelotitas de látex de goma a las cuales se les ha pegado en la superficie los antígenos. Y eso lo voy a mezclar con la sangre del paciente que contiene los anticuerpos y voy a ver pues reacciones positivas, como ven aquí, ¿no? Reacciones positivas de aglutinación o reacciones negativas. ¿Qué tipo de pruebas son esas? Bueno, las pruebas para la anti-streptolicina O, por ejemplo, para la búsqueda de anticuerpos contra streptolicina O en el suero humano. ¿Y de dónde viene la streptolicina O? De aquellas personas que han tenido infección faringea, han tenido faringitis por Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes posee dentro de sus factores de virulencia la streptolicina. Y mi cuerpo reacciona contra ello, dado que es un antígeno, y produce anticuerpos contra la streptolicina, así que yo puedo buscar esos anticuerpos en sangre. Antes existían este tipo de pruebas para el VIH o para la hepatitis B. Ya se ha cambiado de metodología para mejor sensibilidad. Entonces, estas pruebas de aglutinación pueden ser pues, directas, pueden ser inversas. Solamente para información, en esta parte, las partículas de látex unidas al anticuerpo y unidas, perdón, al antígeno, que son las pelotitas amarillas, aquí, y los anticuerpos unidas a ellas, para detectar justamente anticuerpos. Esta aglutinación pasiva sirve para detectar anticuerpos, la directa, y la reversa para detectar antígenos. Y en este caso, vean, la pelotita de látex ya no está unida a los antígenos, sino está unida a los anticuerpos. Simplemente se ha cambiado la interfaz y me ayuda en la búsqueda de estos elementos. La floculación, que es otra metodología para buscar interacción entre antígeno y anticuerpo, a través de la formación de un precipitado de partículas bien finitas, que se pueden ver macroscópicas, pero mejor es que se vean microscópicamente. Hay unos microscopios, son de luz, generalmente microscopios de luz, donde se observan estas reacciones. Ejemplo de estas pruebas, el BDRL, que es una prueba que utiliza para detección de sífilis. Lo mismo que el RPR, es otra prueba para detección de sífilis. Y donde se aprecia pues la precipitación o el precipitado de partículas finas, como ven aquí. Vamos a señalarlo aquí. Se ve como si estuviese bastantes grumos de tierra, ¿no? Como si fuese arenita, tierra. Esa es la floculación. Otro ejemplo de pruebas de aglutinación son las aglutinaciones febriles, pruebas que eran muy usadas, ahora cada vez menos se usan
para detectar anticuerpos contra tifoidea, contra paratifoidea, contra brucela, que se podían hacer tanto en lámina como en tubo y estaban basados pues en diluciones justamente. Tenemos a la prueba de proteína C reactiva, conocida por nosotros, ¿no? La proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda que se incrementa en presencia de inflamación inespecífica y que nos ayuda tanto en la parte de seguimiento como en la parte de pronóstico. Veamos este primer caso. Es un agricultor varón de 60 años que presenta lesiones granulomatosas en las manos. No sé si se observa, vamos a señalar, a ver. Se observan algunas lesiones, ¿no?, granulomatosas en sus manos, aquí también, los granos ahí, los granulomas. En las dos extremidades hay granulomas. Dice además adenopatías en las axilas, o sea, hay ganglios crecidos en la zona axilar. Y tiene esas heridas por espinas en las manos. Bueno, es agricultor, tiene que tener heridas en las manos. Y se ordena tomas de muestra para análisis, muestras de sangre para ver hemograma, pero en microbiología, dado que se sospecha de una enfermedad infecciosa, una micosis, en este caso subcutánea, lo que se hace es pedir una muestra de sangre. ¿Ok? Una muestra de sangre. Aquí está. Vamos a ponerla con otro color. De sangre venosa. Sangre venosa periférica, en realidad, es lo que se pide. Sangre venosa. Profesor, ¿y por qué no hacemos una biopsia? ¿Por qué no hacemos un raspado, un aspirado? Porque probablemente no encontremos nada. Lo que hay ahí es una reacción de granuloma. Así que más práctico va a ser un examen buscando anticuerpos en ese paciente. Y es lo que se hace, ¿no? Se toma la muestra y la técnica que se elige para este caso de las micosis es la inmunodifusión doble, donde al final de la misma se va a observar positividad, ¿va? Y la positividad reportada es pues un patrón de identidad total para un hongo, justamente un hongo subcutáneo que se llama Blastomyces dermatitides, que causa justo ese tipo de lesiones. Este hongo, presente en países tropicales y subtropicales, es un hongo que se encuentra pues en los jardines, en las plantas, en las espinas, en las astillas de madera. Está bastante distribuido en el mundo y eso hace que pueda presentarse con bastante frecuencia. Así que la prueba se le aplica al paciente y sale positivo, ¿no? Esta inmunodifusión doble. Entonces, la utilidad de la prueba nos dice que el paciente pues tiene anticuerpos contra este hongo y le dan tratamiento, ¿no? Porque esta enfermedad granulomatosa recibe pues un tratamiento el paciente y tiene, ¿cómo se llama? Tiene chance de recuperación nuestro paciente. Otro caso de aplicación práctica también, una mujer de 29 años que realiza pues hace un cuadro de fiebre de 40 grados, cuantificada hasta 40 grados, asociado a náusea, vómito, diarrea, episodios de estreñimiento, el tiempo de enfermedad es más o menos 10 días, asociado a cefalea intensa. Y el único antecedente que tiene es de ingesta de alimentos de dudosa preparación. Una persona que de repente tiene pues el hábito de comer en diferentes lugares, ¿no? En la calle, de acuerdo a su trabajo. Entonces, cuando se hace la historia o la indagación acerca de la paciente, los únicos datos de importancia eran pues la ingesta de estos alimentos de dudosa preparación y se sospechaba de una fiebre tifoidea por la presentación sintomática. Entonces se le pide pues una muestra de sangre venosa periférica, una muestra de sangre, ¿no? Porque si es tifoidea, ya con esos 10 días de enfermedad, debería pues tener algún tipo de anticuerpo en su sangre, ¿no? Y se le indica para la toma de muestra pues que sea cuando empieza la fiebre, al inicio del pico febril, ¿no?
y que se tomen por lo menos 2 muestras. Se le pide también un hemocultivo, se le pide un hemograma y, como no, su prueba de aglutinaciones febriles. Se realiza la prueba, el test de Widal, se le llama así, test de Widal. Se realiza la prueba en laboratorio y este es el resultado. Tiene una prueba con títulos. En el caso de Brucela, el título es negativo, el resultado es negativo, no se observa reacciones. En el caso de los paratíficos, Salmonella paratifia A y B, el título es 1 en 20. En el caso de el tífico H, que es el tífico antígeno tífico flagelar, flagelo de Salmonella, el título es 1 en 320. Y en el caso del tífico O, que es el somático, tífico somático, es 1 en 160. Entonces, cuando observamos esto, uno diría, bueno, que está positiva a todo. No, no es así. No está positiva a todo. Lo que pasa es que estos títulos tienen rangos que se consideran diagnósticos. Y para el caso peruano, para el caso del Perú, los títulos en anticuerpos tienen que ser superiores a 1 en 160 para poder ser considerados positivos. Entonces, en este caso de la paciente, tiene 1 en 160 para el tífico O y 1 en 320 para el tífico H. Significa que hay un diagnóstico aquí de fiebre tifoidea. Y los otros dos resultados del paratífico A y B no se toman en cuenta, porque por la poca concentración que existe puede ser que sea una huella de lo que se produjo antes, una huella de enfermedad que ya tuvo antes. Entonces, cuando uno interpreta los resultados de esta prueba, dice, ¿no? La prueba presenta títulos elevados para anticuerpos contra el antígeno O y el antígeno H de Salmonella typhi, y los títulos presentados pues, son diagnósticos, ¿no? Cuando se correlacionan con la clínica del paciente y el tiempo de enfermedad, pues esta positividad se debe dar después de la segunda semana con fiebre, que es más o menos el cuadro descrito por la paciente. Se recomienda optimizar medidas de bioseguridad, se recomienda la realización de de coprocultivo, o sea, cultivo de las heces, cultivo de sangre, hemo o cultivo de médula ósea, que es donde se esconde generalmente Salmonella, para poder aislar e identificar el agente etiológico. Y también, pues obviamente, su antibiograma, ¿no? Su prueba de sensibilidad y resistencia a los antibióticos. Un tercer caso, una dama de 19 años que acude a la consulta porque nota que su pareja presenta una llaga, una úlcera en el glande. Y ella se asusta, ¿no? Al mirar eso, se asusta. Pregunta a él y bueno, no da razón, le apareció de pronto. Él pregunta, ¿y te duele? No, no duele. Entonces ella se asusta más, ¿no? Pues ver una herida en esa zona y que no le duela, llama la atención. Ella se asusta. Acude a la consulta, ella, sin él. ¿No? Él no quiere ir, está asustado. Y en el momento de hacerle las pruebas, de las preguntas de rigor a la pareja, nos damos con la sorpresa de que sí, es un chancro, efectivamente, es un chancro. En este caso es un chancro duro, no duele, compatible pues con sífilis primaria, un síndrome de úlcera genital. Entonces ahí, cuando se trata de una enfermedad de transmisión sexual, el diagnóstico se hace en pareja. O sea, si ella tiene o él tiene, ella también. Y viceversa. No es uno solo, porque como son pareja, los dos deben tener, porque uno tuvo que contagiarle al otro. Entonces, se le pide a ella que se haga exámenes de sangre, ¿no? Sangre venosa, y que se hagan las pruebas de BDRL para poder ver si es que hay algún tipo de compromiso. Ella se hace, ¿no? Se le hace el examen, luego se le hace el BDRL y el RPR para asegurar y le sale positivo a la chica.
Obviamente después trajo al novio, ¿no? Y se le hizo a él y también salió positivo. Se les dio tratamiento felizmente y todo quedó bien, ¿no? Claro que ella, claro, las serológicas, así es, Mari, las serológicas. Finalmente terminó separándose, ¿no? Se separó del muchacho. Entonces esta es la utilidad que tienen este tipo de pruebas, que si bien es cierto son antiguos, tanto la precipitación como la aglutinación tienen más de 50, 60 años en los laboratorios, todavía se usan, porque sirven para hacer diagnóstico de ciertas patologías. Entonces esta prueba, el BDRL o el RPR, son pruebas de tamizaje para buscar reacciones contra infección por treponema pallidum pallidum, que es el agente causal de la sífilis. Si bien es cierto, se le dice que es una prueba de tamizaje o screening porque no es una prueba treponémica, se utiliza porque tiene muy buena sensibilidad, ¿verdad? Y luego se hacen ya pruebas confirmatorias, pues en este caso. ¿Cuáles son las pruebas de interacción primaria? Y hemos visto la interacción secundaria, o sea, precipitación y aglutinación. Ahora veamos las de interacción primaria. Las pruebas de interacción primaria son aquellas pruebas donde en el momento en que se produce la reacción anticuerpo y que no son visibles a simple vista, necesitan una ayuda para verse. Pues estas pruebas están diseñadas justamente para poder mirar la reacción. La primera es la prueba rápida, ¿no? La inmunocromatografía. Y justo arriba está pues el sachet, ¿no? Coronavirus. Aquí está, la prueba rápida que se usa. Y cuyo fundamento no es otra cosa que un papel absorbente, y encima de ese papel absorbente están puestos antígenos o anticuerpos. En el caso de la prueba rápida que estamos usando, posee antígenos de coronavirus. Y si nosotros tenemos anticuerpos en nuestra sangre, esos antígenos se van a unir con nuestros anticuerpos y van a formar esa famosa banda pintada, que es lo que le da la positividad a la prueba. Es el fundamento de la inmunocromatografía. ¿Sí? Hay para pruebas de embarazo, hay para pruebas de VIH, para pruebas de hepatitis B, de hepatitis C, de dengue, etc. También hay para coronavirus. La más básica de las metodologías es esa. Luego tenemos la metodología de ELISA, que no es otra cosa que un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzima. ¿Por qué se le dice así? Porque el ELISA lo que busca es la presencia de antígenos o de anticuerpos, pero a través del cambio de color de una solución. Y ese cambio de color está desencadenado por una enzima que se usa para trabajar esta prueba. Los ELISAs, y hay ELISAs para todo, para herpes, helicobacter, hay ELISAs para quistidatídico, para VIH, para hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, para citomegalovirus, para todo lo que se les ocurra hay un ELISA, que ya se trabajó, ya se hizo, ya se está haciendo. Que me permite pues poder obtener resultados cualitativos, pero también resultados cuantitativos. Yo puedo determinar las cantidades presentes de algún antígeno o anticuerpo. Estos ELISAs antes duraban entre 4 o 5 horas, ahora hay ELISAs mucho más rápidos, que más o menos 15 o 20 minutos ya me dan un resultado. Son pruebas bastante sensibles, muy buena sensibilidad y muy buena especificidad también. Estos ELISAs tienen sus modalidades inclusive. Hay ELISAs que me permiten detectar antígenos, por ejemplo los ELISAs en los cuales se busca el antígeno de hepatitis B, por ejemplo, un tipo de ELISA, hepatitis B. Tenemos los ELISAs para buscar anticuerpos, los ELISAs competitivos, los no competitivos, que son la mayoría de pruebas disponibles en los laboratorios, los ELISAs de captura, llamados ELISAs sándwich, importantes por el tipo de metodología que se usa y la sensibilidad que tienen. Los ELISAs no competitivos, los ELISAs competitivos también,
son variedades de pruebas de ELISA que se utiliza de captura, ¿no? Para buscar, por ejemplo, IgM o IgG, para buscar anticuerpos específicos. La inmunofluorescencia es otra metodología de interacción secundaria, la inmunofluorescencia, donde esta interacción antígeno-anticuerpo se evidencia cuando se marca con una sustancia fluorescente lo que está reaccionando, y luego de haber marcado con sustancia fluorescente se observa a través del microscopio de fluorescencia. Y voy a ver esto. Voy a ver estas estructuras que emiten esta fluorescencia y que evidencian que ha habido una reacción pues positiva, tanto para la parte de búsqueda de antígenos como para la parte de búsqueda de anticuerpos. Entonces habrá una inmunofluorescencia directa, ¿no?, que detecta antígenos, y habrá una inmunofluorescencia indirecta que lo que busca son anticuerpos. Es más, busca anticuerpos diferenciándolos de IgG y de IgM. Esta inmunofluorescencia es importante y bastante útil, porque esta inmunofluorescencia me permite a mí utilizarla como pruebas confirmatorias. Por ejemplo, una de las pruebas confirmatorias para VIH es la inmunofluorescencia indirecta. Utilizo el ELISA como tamizaje y la inmunofluorescencia como diagnóstico final, como diagnóstico confirmatorio, por su alta sensibilidad y especificidad. Y la otra metodología de interacción primaria es la quimioluminiscencia, donde a partir de una reacción química con emisión de luz me da pues una señal que me permite cuantificar, pues esta es una técnica cuantitativa, me permite cuantificar la cantidad de antígeno, la cantidad de anticuerpo que necesito medir. Esta es ahorita la mejor de las pruebas disponibles, la mejor de las metodologías, esta y su variante que es la electroquimioluminiscencia. Son las mejores metodologías en cuanto a fiabilidad, en cuanto a reproducibilidad, en cuanto a performance. Casi todas estas metodologías, por lo menos esta última, que es la quimioluminiscencia, está asociada a equipos robóticos, equipos de laboratorio, que me permiten el procesamiento de grandes volúmenes de muestra en tiempos reducidos y también con reducción de los porcentajes de error que pudiesen darse. Entonces, esta quimioluminiscencia me va a medir la presencia de antígeno o de anticuerpo a través de una reacción química que va a emitir una señal de luz. Esa señal de luz va a ser medida por el equipo y transformada en un valor numérico, que es el que yo voy a tener como resultado de esa medición. Veamos la aplicación de estas 4 metodologías de interacción secundaria. Primer caso, es un varón. Uy, acá hay un error, no son 564 años, es imposible, debe ser 56. ¿Okay? Varón de 56 años que acude a una consulta prequirúrgica por cáncer de próstata y le indican una serie de exámenes dentro del riesgo quirúrgico. Claro, el riesgo quirúrgico abarca pues grupo sanguíneo, examen de orina, hemograma, perfil de coagulación, perfil bioquímico, y dentro de esos exámenes de riesgo quirúrgico se incluye la prueba contra el VIH. Eso va de cajón, VIH y hepatitis B. Se pide de manera obligatoria. Entonces, se realiza el examen. En este caso, la muestra va a ser pues sangre venosa periférica. Le hacen una prueba de ELISA para VIH. ¿Y qué creen? Trabajan la prueba. ¿Y qué creen que salió? Claro, salió positivo. Y como el protocolo dice que tengo que repetir la prueba, le repiten otra vez y vuelve a salir positivo. Entonces, al ser positivo en la primera y la segunda muestra, se le informa al paciente que hay que tomarle una prueba confirmatoria. ¿Por qué? Porque el ELISA para VIH es una prueba de screening, llamada también tamizaje, cribado, que si bien es cierto, tiene una sensibilidad por encima del 90%, no es confirmatoria.
tengo que realizar una prueba confirmatoria de todas maneras. ¿Qué tipo de pruebas confirmatorias dispongo para VIH? Pues está el Western blot, que es otra metodología que ya no vamos a hablar ahora, y la de inmunofluorescencia que les mencionaba. Así que se le hace la consejería al paciente y se toma una nueva muestra, esta vez para ser procesada con la metodología de inmunofluorescencia. Se vuelve a sacar muestras de sangre, ya sabemos que los anticuerpos están en la sangre, se le pide la inmunofluorescencia para VIH y el resultado, después de haberlo trabajado, estos son las láminas que utilizamos para la inmunofluorescencia, el resultado es negativo para las dos muestras tomadas. Entonces el paciente se queda tranquilo, se le opera sin ninguna dificultad, ¿verdad? Ojo que las pruebas de ELISA salieron positivas, pero la prueba confirmatoria salió negativa, así que al salir negativa, la prueba confirmatoria se descarta la presencia de la enfermedad. El paciente recupera su actividad normal, se opera, pero después de un tiempo, me parece que fueron 6 meses más o menos, ¿sí? 6 meses después, se le vuelve a hacer un control. Y ese control, prueba confirmatoria, sí realicé, se hace una confirmatoria ariana necesariamente. Toda prueba de tamizaje positiva exige una prueba confirmatoria. Si no, no puedes darle como positivo. Tienes que hacerle de todas maneras. Y en este caso, pues a este paciente le hicieron su control después de 6 meses y salió positivo para la confirmatoria. Entonces, se confirmó el diagnóstico de la ELISA de hecho, que era positivo para VIH. El paciente pues recibió su tratamiento y todo lo demás, ¿no? Pero eso significó una serie de eventos adicionales, ¿no? Que hubo que hacer la consultoría con la familia, porque había familia de por medio y demás situaciones. Pero bueno, el paciente pasó pues a su targa, ¿no? Para mantenimiento. Segundo caso, esta es una paciente de 28 años. Sí, dice Julie, si tuvo VIH de un principio, ¿por qué la confirmatoria sale negativo? Lo más probable, Julie, en este caso, es que su título de anticuerpos haya sido muy bajo. O sea, recién estaba seroconvirtiendo. Y como su título de anticuerpos era muy bajo, no se pudo detectar en la confirmatoria. Pero sí salió en la prueba de tamizaje. Así es. O sea, para yo poder detectar los anticuerpos en una persona no basta que tenga, sino tiene que tenerlos en una cantidad suficiente. Desde ahí, claro, desde el momento en que está contagiado puede transmitir. Eso, claro que sí. Estuvo contagiando desde un inicio. Aun cuando las pruebas le hayan confirmado 6 meses después, esos 6 meses ya estuvo contagiando. Claro que sí. Ese es el problema pues, de las pruebas diagnósticas que no se hacen, o sea, que no se aplican todas en su momento, ¿no? Es el riesgo que se tiene. Segundo caso, mujer, 28 años, consulta por que presenta un tinte amarillento en los ojos, ictericia, ahí está el ojito, se ve toda la esclera amarilla, bilirrubina, ictericia, tiene fiebre y además dolor en la zona del hipocondrio derecho, que es la zona donde está alojado nuestro hígado. Cuando le examinan, al examen clínico se evidencia hepatomegalia, o sea, hay tan grande, así es. Aparentemente es una hepatitis. Ahora, ¿qué tipo de hepatitis será? Porque hay hepatitis alcohólica, no se le ha preguntado los antecedentes de alcoholismo. Hay hepatitis medicamentosa, no se le ha preguntado si es que toma algún medicamento. Hay hepatitis tumoral, no se le ha preguntado si toma esto, si ha tenido baja de peso o alguna otra sintomatología. O puede ser una hepatitis viral, como menciona Fátima. Entonces le ordenan exámenes.
Dentro de esos exámenes se le toma pues su perfil para sangre venosa, se le pide su perfil porque impresiona que es una hepatitis B. Los antecedentes son importantes aquí, porque la paciente dice que se hizo una cirugía para banda gástrica, o sea, la operaron, ¿no? Una cirugía para banda gástrica, y le pusieron una unidad de sangre en una clínica particular. ¿Okay? Entonces, asociado a la transfusión está pues el riesgo de transmisión de hepatitis B. Pues se le hizo su prueba, ¿no? Una quimioluminiscencia, que es la que se hace hoy en día estándar para anticuerpos, y la prueba salió positiva. Positiva para el antígeno superficie, para el antígeno épsilon, para los anticuerpos contra el core, IgM y el total. Si estaba infectada, se llegó a esa conclusión. La transmisión fue por sangre. O sea, la sangre estuvo infectada y la paciente se infectó con hepatitis, ¿no? Y ese es el resultado finalmente. El resultado es positivo para hepatitis B. La paciente pues tuvo un seguimiento, un manejo correspondiente, ¿no? Ya hizo su problema legal y todo, ya pasó. Pero la metodología utilizada, en este caso la quimioluminiscencia, es una metodología pues muy sensible y se utiliza justamente por esa sensibilidad que está por encima del 98%, se utiliza en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. De hecho, en los bancos de sangre del Perú, la metodología utilizada en la gran mayoría de ellos es la quimioluminiscencia. Justamente permite detectar en los donantes la presencia de alguno de estos marcadores de infección, no solo hepatitis B, también VIH, hepatitis C, sífilis, Chagas, el virus linfotrópico HTLV. Son pruebas que se hacen en este tipo de pacientes justamente para evitar la transmisión por sangre. Entonces, todo paciente que va a donar sangre, toda persona que va a donar sangre, todo donante, pasa pues por una encuesta, ¿no? Para buscar factores de riesgo, pasa por un examen médico para descartar algún tipo de patología y pasa por unas pruebas de tamizaje de sangre para buscar justamente si es que hay algún tipo de infección en su sangre en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el...? Y todo eso es bueno, porque se logra detectar muchas cosas a tiempo. ¿Cuál es el detalle? ¿Y por qué le había pasado esto a esta paciente? Porque el donante estuvo en periodo de ventana. O sea, las pruebas que se le hicieron a su donante salieron negativas, pero el donante ya estaba infectado. Entonces, ese periodo de ventana es importante, es esto a tener en cuenta. ¿Y cuál es el periodo de ventana para el caso del VIH? Para el caso del VIH, con las mejores pruebas disponibles aquí y en el mundo entero, es de aproximadamente 15 días. En el caso de la hepatitis B, igual. En el caso de la hepatitis C, ese periodo de ventana es mucho más largo, más o menos 45 días. Y no hay forma que lo pueda detectar antes. Entonces, de allí la importancia que las personas que vayan a donar sangre sean pues lo más sinceras a la hora de que se les hace el interrogatorio. La hepatitis A, Fátima, no constituye un, un motivo de rechazo para donación. ¿Por qué? Porque la hepatitis A no se transmite por vía sanguínea, porque la hepatitis A, al tener un solo serotipo, genera inmunidad que es protectora y de por vida, ¿no? Entonces el paciente que ha tenido hepatitis A puede, después de haberse recuperado, puede donar tranquilamente, ¿no? Sí, Ariana, es verdad, algunos ocultan lo que tienen. ¿Quiénes? Sobre todo los vendedores, ¿no? Los famosos vampiros, porque lo que ellos quieren es pues, ganar dinero. Entonces no dicen que están enfermos, tratan de ocultar que están enfermos para poder cobrar su... Así es, así es.
igualito que con el corona, ¿no? Han salido ahí las noticias de que se están entregando certificados de salud para poder trabajar falsos. El paciente puede tener, pero le sacan su certificado para que pueda trabajar, diciendo que no tiene. Así es. Entonces, este perfil de, de exámenes que que hemos revisado constituyen pues el día a día en el laboratorio, ¿no? Esto es algo que manejamos todos los días. Hacemos pruebas de precipitación, de aglutinación, de pruebas de inmunofluorescencia, pruebas de quimioluminiscencia. O sea, es parte del día a día. Y en ese día a día está el diagnóstico inmunológico, o sea, el inmunodiagnóstico, que es el que hemos presentado en la clase de ahora. ¿Por qué se solicita allá? Alexander pregunta, ¿por qué se solicita sangre venosa y no arterial? La diferencia entre la sangre venosa y la sangre arterial es pues en principio la concentración de oxígeno, en principio la concentración de algunos metabolitos, sobre todo aquellos que proceden del metabolismo celular, metabolitos catabólicos en la sangre venosa que en la arterial. Pero la principal diferencia para solicitar sangre venosa es la facilidad de acceso. Es más fácil que yo pueda tomar una muestra de sangre venosa que de una muestra de sangre arterial. Uno. Dos, las venas son más superficiales que las arterias. Entonces es más sencillo que pueda acceder a ellas. Entonces, tercero, es menos probable que yo complique la muestra de sangre, la extracción, una perforación, por ejemplo. Es menos probable que se produzca en una vena que en una arteria. Claro, en la arteria hay más presión, de hecho. ¿Cuál es la ideal? La ideal es la muestra de sangre venosa. Para los analitos que queremos medir es suficiente. ¿Y para qué usamos la arterial entonces? Cuando queremos examinar analitos que están mejor distribuidos en la sangre arterial, como por ejemplo los gases arteriales. Cuando quiero medir el estado de oxigenación de un paciente, tiene que ser sangre arterial. El resto de exámenes, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, es mejor la sangre venosa. Los valores comparativos son muy similares. Hay una pequeña diferencia, pero no es clínicamente significativa. La glucosa en sangre arterial es 80, en sangre venosa es 78. O sea, no hay mucha diferencia. Y el motivo principal por el que se solicita en sangre venosa o se recomienda la sangre venosa es por la facilidad de acceso. Es más sencillo acceder a una muestra de sangre venosa. De hecho, en parte del entrenamiento de los profesionales del laboratorio, o sea, los tecnólogos médicos y los en la extracción de sangre venosa. La sangre arterial, la toma de muestra de sangre arterial es considerada un acto médico. O sea, solo los médicos podemos acceder a ese tipo de muestra. ¿Por qué? Porque necesitas un conocimiento más profundo de la anatomía, ¿no? Necesitas ciertas consideraciones adicionales para lo que corresponde al manejo de una complicación, porque si tú perforas una vena, ¿no? El paciente va a sangrar, un hilito de sangre va a empezar a salir, y mientras no lo aprietes, no hagas hemostasia, va a seguir saliendo. No hay mucho problema ahí, ¿no? Salvo la mancha de sangre. Pero ¿qué pasa si perforas una arteria? Si perforas una arteria, no solamente va a salir sangre, sino que se va a empezar a formar un hematoma, una pelota se va a formar inmediatamente. Y bien la perforas, una pelota se forma. Y el paciente obviamente se asusta. Va con los riesgos asociados de que se produzca trombosis, etc. Entonces es más peligroso usar una arteria que usar una vena. Por eso es que se prefiere pues, el acceso venoso. Y esta es la curva de nuestro famoso coronavirus, ¿no? Ya justo la puse al final para que
se tenga una idea, porque mucho se habla, como hace un ratito bien dijimos, ¿no? La prueba rápida sirve, la prueba rápida no sirve. La prueba rápida sirve, siempre y cuando sea una prueba pues confiable, hecha por un laboratorio serio, ¿no? De una procedencia que tenga todos los estándares de calidad, etcétera. Y hay varias que tienen estándares de calidad aceptables, sirve, pero tiene que aplicarse en esos tiempos. Miren ustedes la línea verde. La línea verde es la inmunoglobulina M. ¿Cuándo aparece? Más o menos en el día 7, claro, la que hace el MINS, en el día 8. ¿Cuándo alcanza su pico esta inmunoglobulina M? A partir del día 14. Día 14, día 15 de la infección. Después de eso, la inmunoglobulina M cae. O si yo hago la prueba rápida en la primera semana de enfermedad, ¿qué es lo más probable? Que me salga negativo. ¿Y en realidad es negativo? No, es un falso negativo porque el paciente está en proceso de enfermedad. Si me espero unos 5 días más, me va a salir positivo. Lo mismo pasa con la inmunoglobulina G. ¿Cuándo aparece? A partir del día 14. ¿Y cuándo alcanza su pico? Después de la tercera semana, día 20, día 21, recién está alcanzando su pico. Entonces, si yo le hago al paciente una prueba, lo más probable es que me va a salir negativo. ¿En qué periodo fallece el paciente? El paciente fallece entre el día 21 y el día 28 de la enfermedad, generalmente, que es el periodo de la convalecencia, dice aquí, si es que el paciente no tiene el síndrome hiperinmune. El síndrome hiperinmune, o sea, la reacción inmunológica exagerada, que es la que termina matándolos, aparece justamente después del día 21. Esta curva que estamos mencionando aquí, que estamos viendo, es una curva de un paciente que se recupera, no complicado, que hace la enfermedad y a partir del día 14 empieza a remitir y desaparece. Si yo tuve, puedo volver a infectarme. En principio no. En principio no. Si tú has tenido coronavirus, ya generas anticuerpos y ya no te infectas de nuevo, a menos que se trate de una cepa diferente. En el Perú hasta ahorita solamente hay una, pero ya se ha reportado en Brasil una diferente, más agresiva, que parece que es la que atacó Quitos. ¿No? Es diferente a la de Perú, a la de Lima, ¿no? A la de Lima, que es diferente a su vez a la de Estados Unidos. No es solo 15 días, no, no es solo 15 días el contagio. El contagio se da hasta el día 18. Ojo, la persona permanece contagiando un mes. Claro, es menor la cantidad de virus, pero es un mes. Mira la curva, la línea azul. La línea azul está relacionada con el virus. ¿Cuándo desaparece? El día 28. El día 28. Sí, lo recomendable es el aislamiento por un mes, es cierto. La segunda no es mortal. Mira, Angélica, si es que ya tuviste el corona, creas inmunoglobulina G, esa inmunoglobulina G se queda en tu sangre. ¿Ok? Se queda en tu sangre, como huella. Si tú te vuelves a infectar por el mismo virus, ¿ya? Esa inmunoglobulina G te va a proteger porque va a bloquear la entrada del virus a tus células. Por ese serotipo. ¿Okay? Si es igualito al que te infectaste primero, pero si te infectas por otro, no sirve mucho. No sirve mucho. Recuerden que este virus se puede mutar además. Así es, queda como memoria. Y yo puedo volverla a medir después de 2, 3 meses y queda como memoria. Así es. Esa es la particularidad del comportamiento de este tipo de patógeno. Muy bien, chicos, esa es la última diapo. Si es que hay algún comentario adicional, podemos hacerlo y si no, ya nos encontramos en la siguiente clase.
Dice Angélica, entonces el rebrote que se dio en China, no, el rebrote que se ha dado en China es en aquellas personas que no se han infectado. O sea, para tú lograr la desaparición del virus, tienen que infectarse todos, los 30 millones de peruanos, todos. Entonces, ¿cuándo se da un rebrote? Por ejemplo, ahorita si nos aislamos todos, en este momento, y la enfermedad para, ¿ya? Va a haber más o menos unos 20 millones de peruanos que se han infectado y otros 10 millones no. ¿Ok? Si hay un rebrote, se van a enfermar los 10 millones que faltan. Los otros 20 millones que ya se enfermaron ya no. Ese es el rebrote. Sintomatología. No hay necesidad de medicación. No, pues, no. No hay necesidad de medicarse. Solo nos queda cuidarnos y esperar a que aparezca la vacuna. El examen. Ah, el examen para los que sobrevivan. No, el examen es esto bastante sencillo, no es un examen, sí, es terrible. El examen es un examen de opción múltiple, como ustedes ya han tenido. La universidad todavía nos está dando ciertas pautas para poderlo tomar, pero les adelanto que es un examen de 40 preguntas en principio, son 40, ¿ya? Son 8 clases, así que son 5 preguntas de cada clase teórica. En esas preguntas teóricas van a ser de alternativa múltiple, o sea, para marcar. Como es online, probablemente les pongan y ustedes marquen la alternativa, ¿no? O sea, que al final del examen van a tener pues su nota inmediata. Sí, la parte teórica es la que se evalúa en el examen parcial, Ariana, y la parte práctica se va a evaluar de otra forma. La parte práctica tiene nota con las intervenciones, tiene nota con los trabajos que me han presentado al correo, y si hubiese necesidad de alguna nota más, yo les aviso con tiempo. No, pero generalmente no tomamos examen. Sí, todo es para marcar, Angélica. Todo es para marcar. ¿No? Las 40, sí. Ya la universidad nos dirá. Sí, es que, Julia, el tiempo del examen no lo ponemos nosotros, lo pone la universidad. Entonces ellos nos tienen que decir, cada pregunta va a ser 1 minuto, 2 minutos. De acuerdo a eso, graduamos la dificultad, porque no vamos a poner una pregunta difícil en 1 minuto, ¿no? O sea, se supone que tiene que ser sencilla para poderse resolver. El día y la hora todavía no nos han dicho. Como es en la semana 8, todavía falta un mes, no van a avisar seguramente con tiempo. 30 minutos. No, lo más probable es que sea 1 hora, ¿no? 60. Minuto y medio por pregunta, creo que es aceptable. No es difícil, ¿sí? Son cosas de las que hemos hablado, ¿no? No hay nada del otro mundo, ¿no? Nada difícil, no tiene por qué ser difícil. En esta semana no. No. La práctica de esta semana es esta que estamos haciendo. Ah, ya sí, me has hecho acordar. En la guía de prácticas no está bien. Es mejor que estudie desde ahora porque así no se junta. Así no se acumula, si no es un mundo. En la práctica de esta semana, en la guía, hay unas preguntas. Eso tienen que resolverlo, por favor. Igualito que la semana pasada. Y mándenme pues, la resolución. Lo que resuelven me lo mandan. ¿Ok? Sí, Julie, te escuchamos. Doctor, disculpe, en las preguntas que usted hizo, me puso en la pregunta número 8, dice si existen pruebas para evaluar la sensibilidad o resistencia de los virus y antivirales. ¿Podría mencionar más o menos, por favor? Porque encontré una prueba PCR, pero habla de pruebas, entonces no sé si estará bien, no sé si nos puede
aclarar bien esa pregunta, por favor. La resistencia a los antivirales está mediada por mecanismos del virus mismo. O sea, los antivirales están dirigidos a prevenir la fusión del virus con la célula hospedera, está dirigido a impedir la decapsidación del virus, a la utilización de ciertas enzimas. Entonces el virus elabora algunas estrategias para evitar eso. Por ejemplo, en el caso del bloqueo del ingreso, sintetiza otro receptor diferente. En el caso de la decapsidación, lo hace más rápido. En el caso de que bloquee la salida del virus, esto primero se ensambla y luego rompe la célula y se escapa. O sea, hay varias formas eso tienen que revisarlo para poderlo exponer, pero va por ese lado. No tiene nada que ver con el PCR, por si acaso. Es la resistencia a los antivirales tiene que ver con los mecanismos del virus. Ahora, el PCR te ayuda, sí, pero te ayuda para poder examinar cierto segmento génico, o sea, así como en bacterias, en los virus también tienen un genoma, y en ese genoma está codificado los genes que determinan resistencia a los antivirales. Eso sí se busca por PCR, pero simplemente es para buscarlo. Por ejemplo, el gen XYZ del virus de la rabia no genera resistencia, ya, eso yo lo puedo buscar por PCR. Pero este no es el mecanismo de resistencia, eso es aparte, o sea, es la determinación por laboratorio, el examen de laboratorio. Tengo que buscar de todas maneras cuál es el mecanismo de resistencia viral, proponerlo, ¿no? No tenemos fecha todavía, Mari. Nos han dicho el 8, la octava semana, que vendría a ser la primera semana de julio, pero no nos han dado fecha exacta. O sea, apenas nos digan, les comunicamos. Sí, sí han llegado los trabajos, Angélica. Lo que pasa es como que me han estado mandando hoy día en la mañana, eso ya no los he revisado. Por eso voy a terminar de revisar todos y les mando el Excel con las notas. Sí, sé que el internet falla, pero sí han llegado. Yo igual les mando la lista después de terminar de revisar. Bien, ya nos estamos escuchando entonces, chicos. No, no se debe confiar. Con la delegada, sí, con el delegado les aviso. No hay prácticas para el consolidado. Consolidado sale de las notas que me han enviado, de las preguntas que me han enviado. De ahí, porque es un consolidado que tiene que ver con la evaluación continua más que la evaluación sumativa. Gracias a ustedes, chicos. Ya nos vemos.